Hola a todos, con mis compañeros Eliseo Calderón, Kelly Lara y quienes habla Julián Ruiz, hemos organizado la siguiente presentación en la cual hablaremos un poco sobre las estrategias de supervivencia y reproducción RK. En esta presentación haré una introducción a estas estrategias, veremos el concepto de la estrategia R y sus características, también hablaremos del concepto de la estrategia K y sus características generales. Hablaré un poco sobre las curvas de supervivencia. También veremos algunos ejemplos de cada una de las estrategias. Y por último, hablaremos sobre la aplicación de estas estrategias en el reino vegetal y en los agroecosistemas. Bueno, entonces tenemos que una población es el conjunto de individuos de la misma especie que habitan en el mismo biótopo en un momento determinado y que pueden potencialmente reproducirse entre sí. Pero las poblaciones no mantienen un número constante de individuos a lo largo del tiempo, sino que éstas dependen de factores extrínsecos, ¿cierto? Entonces las especies con frecuencia tienen que competir entre ellas para ocupar un lugar en el ecosistema. Y a lo largo de su evolución, las especies han ido desarrollando distintas estrategias que le facilitan esa competición en función del ambiente cambiante o estable en el que se encuentren. Entonces, de esta manera se distinguen dos grandes tipos de estrategias. Tenemos la estrategia de la R y la estrategia de la K. Bien, hablemos un poco acerca de la estrategia de la R, siendo esta una de las dos estrategias vitales que pueden adoptar los individuos de una especie con el fin de que la especie perdure en el tiempo sin importar la muerte de los individuos. Entonces, las especies que han adoptado esta estrategia han optado por generar un gran número de descendientes por generación, siendo esta producción muchas veces la única en toda su vida, debido a que la vida de estos estrategas es demasiado corta por estar controlada por la variación del clima circundante. Bien, aquí en esta gráfica lo que nos enseña es cómo los individuos se reproducen rápidamente. Podemos ver acá en esta cómo suben, ¿cierto? Esta es una forma de que se reproducen rápidamente hasta agotar el medio y luego mueren. Por lo general mueren casi todos y se repite el ciclo nuevamente. Entonces tenemos que N es el número de individuos de una especie, ¿cierto? R es la tasa de crecimiento, es decir, la velocidad con que aumenta la población. Y K es la capacidad de carga del medio ambiente, es decir, es la suma de los factores como nutrientes, condiciones climáticas, entre otras. Y podemos calcular la tasa de crecimiento como la variación del número de individuos, que vendría siendo el delta n entre el número de individuos de una población en determinado momento. Viene a ser esta ecuación que tenemos acá. Bien. Ahora veamos algunas características de organismos que han implementado la estrategia R. ¿Qué características tienen estos estrategas? Es que estas especies suelen presentarse que son individuos de pequeño tamaño, también que son especies generalistas. Eh, Al ser especies generalistas, tienen un rango de condiciones bastante laxo en el que pueden vivir y por lo general suelen tener un sistema defensivo poco elaborado, por lo que su probabilidad de supervivencia es demasiado baja, ¿cierto? Otra característica es que estos estrategas cuando llegan a un nuevo ecosistema comienzan una reproducción exponencial y esta no se detiene. Por ejemplo, un ejemplo claro, podemos ver esta imagen acá, en un campo cualquiera, el cual no se ha cuidado, van a crecer muchas hierbas, ¿cierto?
cuando llega la primavera. Y ahí van a crecer exponencialmente, sin importar que éstas vayan a morir en el invierno, porque siempre van a crecer en condiciones de baja competencia. Mientras no tengan competencia, ellas van a crecer. Otra característica de estos estrategas es que tienen una alta tasa de migración. Esa se refiere al movimiento de los individuos en busca de condiciones ambientales favorables. Ahora hablemos de la estrategia de la K, en donde esta se define como una estrategia de supervivencia a nivel de especie. ¿Cómo así? Esto lo que quiere decir es que es una forma de afrontar la vida para que la especie persista a lo largo del tiempo. Entonces, la letra K hace referencia a la importancia que tiene para estos seres vivos el parámetro de densidad de saturación, ¿cierto? Entonces, en este gráfico tenemos que la K es el techo de saturación, o sea, el punto en el cual la población no puede crecer más porque no hay recursos. Entonces, estas especies mantienen el número de individuos fluctuando en el techo de saturación, de tal manera que no agotan los recursos, pero tampoco tienen aumento en el número de individuos. Y los estrategas K presentan las siguientes características. Es que tienen un bajo número de descendientes por parto y un periodo juvenil bastante largo, durante el cual los descendientes crecen bajo la protección de sus progenitores, algo bastante contrario a lo que pasa con los estrategas R. Otra característica es que tienden a tener una altísima competencia entre individuos y entre especies. Vamos viendo cómo se contrastan los estrategas K con los estrategas R. Por último, es que suelen ser especialistas, es decir, que no están hechos o no están acostumbrados a colonizar nuevos territorios, sino que se establecen en un nicho ecológico y una vez establecido allí, lo dominan, se quedan allí. Bueno, ahora tenemos las curvas de supervivencia. Estas corresponden a gráficos que indican la cantidad de individuos de una población que sobrevive a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Entonces, de forma general, se admiten tres tipos de curvas de supervivencia, en las cuales tenemos la curva tipo 1, o que también es llamada la curva cóncava, en la cual corresponde a una población cuyos miembros viven en general un largo periodo de tiempo y las muertes al nacer son muy pocas, muy bajas, pues la mayor cantidad de muertes ocurren en la última fase de vida, ¿cierto? Entonces tenemos que individuos que poseen estas estrategias corresponden, por ejemplo, al grupo de los grandes mamíferos. Bien, la curva de tipo 2 o la curva recta, esta corresponde a una población en que la mortalidad se encuentra distribuida de forma igual por todos los grupos de edad, no habiendo predominancia en ninguna. Por ejemplo, muchas especies de aves se encuentran en este tipo de curva. Y la curva 3, que es la azulita que podemos ver acá, o también llamada la curva convexa, se caracteriza a una población cuyos miembros mueren mayoritariamente al nacer. Y si no mueren al nacer, esos mueren en las primeras etapas de vida. En esta curva corresponden normalmente a especies de plantas o animales que apuestan en la producción masiva de descendientes. Entonces podemos notar que la curva tipo 1 hace referencia a la estrategia K, ¿cierto? A esos organismos estrategas K. Y la curva tipo 3 nos hace referencia a los estrategas de tipo R. Bien, aquí tenemos tres ejemplos de estrategas R, como son las bacterias, las diatomeas y las plantas como la mala hierba, ya que estas se reproducen exponencialmente, ¿cierto?
Para ejemplos de estrategas K, tenemos el roble. Nosotros, los seres humanos, hacemos parte de esas estrategas, y el puma chileno. En cuanto a las aplicaciones de estas estrategias para el reino vegetal, tenemos que las estrategias R ayudan a explotar, nichos ecológicos menos ocupados, ¿cierto? Y de esta manera producir numerosos descendientes en poco tiempo. Un ejemplo de este es el diente de león, el cual puede tener una población abundante en muy poco tiempo. Mientras que la estratega de la K, al tener un crecimiento lento y producir pocas semillas, estos al establecerse en un espacio, como le había indicado anteriormente, lo dominan y viven allí por mucho tiempo, como por ejemplo los bosques viejos, los bosques de roble, son ejemplos muy claros de estos. Y las aplicaciones en los agroecosistemas, pues tenemos uno, el control de plagas y malezas, pues siendo estas estrategas R, que ya lo sabemos porque entonces podemos evitar que sobrepasen el umbral, y además al saber su tipo de estrategia, vamos a saber qué tipo de control usar, ya sea un control químico, un control mecánico o un control cultural. Y también vamos a poder evitar pérdidas económicas. Bien. Y la otra aplicación un poco más específica de la estrategia R es que se pueden usar para explotar nichos agrícolas. Bien. Eso es todo. Y aquí está de donde se obtuvo la información. Y muchas gracias.